Buenas noches. En honor al tiempo y a las personas que se han sumado a este webinar, vamos a dar inicio. El tema que se va a tratar el día de hoy es tipos de aislamiento. Voy a dar paso al doctor Nicolás Pacheco, quien actúa como moderador el día de hoy. Doctor Nicolás. Muy buenas noches, mi Malo, ¿cómo está? Buenas noches con todos y muchas gracias. Bienvenidos también con todos, estimados asistentes también. Es un gusto saludarles en esta noche, tanto desde la coordinación de la docencia del Hospital Vicente Corral Moscoso y del Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Hoy presentamos una nueva jornada virtual en donde la ciencia tiene un espacio para compartir sus avances, tanto para la comunidad médica como para la comunidad en general. Bueno, entonces a continuación vamos a explicar cómo va a ser la dinámica de todo el evento. Las personas o asistentes que puedan tener el micrófono, rogamos tenerlo apagado. La duración de la ponencia será de aproximadamente 35 minutos cada uno, luego de cual ya realizaremos la ronda de preguntas que será atendida exclusivamente por el chat del Webex. Esta conferencia será grabada y compartida en el Google Drive del Centro de Posgrado de la Universidad de Cuenca, luego que se termine el evento. Bueno, ahora vamos a presentar a recibir a la doctora Lida Zamora, médico epidemióloga del Hospital Vicente Corral Moscoso. Es magíster en salud pública, en varias ocasiones ha estado encargada de la dirección del Hospital Vicente Corral Moscoso y desde el año 2020 es responsable del área de epidemiología del Hospital Vicente Corral Moscoso, actualmente encargada de la parte de la pandemia del COVID que estamos cruzando actualmente en toda la parte, en todo el mundo y en nuestro hospital. Mi doctora Lida, muy bien, bienvenida y muchas gracias por su participación. Buenas noches, para mí es un gusto compartir con ustedes y realmente es una experiencia bastante interesante el poder compartir ciertas experiencias que nosotros venimos trabajando. Tal vez una aclaración, nosotros venimos haciendo epidemiología desde el año 2000 hasta la fecha. Bien, entonces, entrando en la materia de que nos llama a esta reunión, es importante que nosotros en este momento veamos cómo podemos nosotros manejar no sé si me ayudan, se está visualizando la pantalla. Sí, mi Lida, es muy claro. Ya, correcto. Bien, entonces, es importante que para nosotros prevenir todo lo que son transmisiones y dentro de estas son las infecciones intrahospitalarias, debemos partir de algo importante que son las precauciones estándar. No es más que son medidas generales encaminadas a minimizar, a disminuir la diseminación de infecciones y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones en la piel intacta de los pacientes. Debe ser aplicada en todo paciente que requiera atención de salud por todos los trabajadores de la salud en todos los entornos sanitarios. Partiendo de esta primicia, hablamos de la universalidad. La universalidad no es más que considerar también, a más de las medidas estándar, de las barreras de protección y todas esas cosas, es considerar a todo paciente como potencialmente contaminado o infeccioso, es decir, involucra a todos los pacientes en todos los servicios. El personal debe seguir las precauciones rutinariamente para prevenir la exposición de la piel, las membranas y mucosas. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas independientemente de presentar o no patologías. ¿Qué incluye la precaución estándar? Obviamente, la principal medida es la higiene de manos, el uso de guantes, mascarillas, la bata, etcétera, ¿no es cierto? Eso dependiendo de la exposición a la que se pueda prever. El uso de guantes para minimizar. Doctora Lida, perdón que le interrumpa. ¿Tenemos alguna diapositiva para compartir? Sí, estoy compartiendo las diapositivas. No sé si es que En el tercer botón, si usted se fija, si usted le da un clic en la pantalla, en el tercer botón, en el primer botón usted puede activar el micrófono, en el segundo la cámara y en el tercero tengo el de compartir contenido. Si le damos Ok, por favor un clic allí ya, para ahí poder estoy. compartir. Exactamente, muy gentil, Está. gracias. Ya.
Allí estamos ya con las diapositivas. Gracias. Bien, entonces, compartir aplicación aceptada. Ruego que me tengan paciencia un ratito. Entonces hablábamos de la higiene de manos, que era fundamental, el uso de guantes y mascarillas, el uso de guantes, obviamente, para manipular los equipos utilizados por el paciente, la limpieza, desinfección y la esterilización apropiada de los equipos o dispositivos médicos que se utilizaron en ese paciente. Lo que habíamos hablado, lo fundamental es el lavado de manos, ¿no es cierto? Recordar que tenemos, aunque mi compañera en los días anteriores ya expuso esta conferencia de lavado de manos, pero vale recalcar esto que es importantísimo. Hay tres tipos de lavados de manos. Tenemos el lavado de manos social, clínico y quirúrgico. Entonces, en el lavado de manos social, bueno, lo que hacemos es aplicarnos el jabón, dejar que actúe unos 15, 20 segundos y nos lavamos. Pero si hablamos ya de un lavado de mano clínico o quirúrgico, nosotros con este procedimiento estamos tratando de disminuir la flora bacteriana que existe en nuestra piel de las manos, ¿no es cierto? Y obviamente el lavado de manos tiene que ser fundamental después de cualquier procedimiento, recordar siempre los 5 momentos de lavado de manos. Es la medida más importante, la más económica para la prevención de infecciones nosocomiales. Sin embargo, estudios internacionales han demostrado de manera general que menos del 50% del personal lo cumple el lavado de manos. El lavado de manos es la falta de adherencia relacionada, o sea, hay un estudio que dice que se lavan más las manos las mujeres que los profesionales médicos varones, digamos que los profesionales en general, digamos varones, los profesionales médicos se lavan menos que las enfermeras, la carga laboral, lo que tiene mayor trabajo de paciente, que tiene mayor cantidad de trabajo realmente disminuye su lavado de manos. Las facilidades arquitectónicas también es fundamental, porque eso también sí limita mucho si yo tengo que desplazarme. Entonces, cuando yo no tengo esa facilidad de disponer un lavado de manos, tengo el alcohol gel para aplicar, que después de 4 aplicaciones de lavado de gel debo lavarme siempre las manos, ¿no es cierto? Y esto se puede fortalecer, esta cultura de lavado de manos a través o incentivar la adherencia a través de la educación de forma permanente, ¿no es cierto? La supervisión, la promoción institucional, que es fundamental. Recordar aquí con esta imagen en dónde se encuentran más las bacterias. Ahí ustedes van a ver la cantidad de bacterias por unidades formadoras de colonias. Entonces, en los espacios interdigitales es a donde más se acumula estas bacterias. Por eso es recomendable que el personal de salud, cuando hace atención, nunca debemos llevar anillos ni nada de eso, sobre todo cuando nos lavamos las manos debemos sacarnos todas estas prendas, ¿no? Bien, entonces a lo que es la materia, ¿qué es el aislamiento? El aislamiento no es más que el conjunto de procedimientos que disminuye el riesgo de infectar a las personas susceptibles, ¿no es cierto? Esta transmisibilidad de lugares, momentos, no sé si pueda yo mover esta parte de aquí, no, si me ayudan. No sé si me puedan ayudar con esta parte de Sí, aquí. dígame, doctora. Quiero que se retire esta parte donde estoy señalando yo. No sé si puedo esa pantalla retirarle. Bien, el aislamiento está indicado entre la sospecha clínica, o sea, si yo tengo una sospecha clínica que ya hay un proceso infeccioso, tengo la evidencia, obviamente tengo que inmediatamente tratar de aislar a ese paciente. Entonces, ¿qué es el aislamiento? Entonces, a su vez juega un papel muy importante el personal hospitalario, tanto enfermería, médicos, servicios generales, etcétera, que es fundamental, insisto nuevamente en el lavado de manos aquí, para poder disminuir este riesgo de transmisión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no aíslo? Permitimos que esa cadena de transmisión siga infectando a pacientes que son susceptibles. Hay riesgo de sobreinfección a pacientes que están en el área hospitalaria. Aumenta la microbiota de microorganismos alojados en el hospital, aumentando el riesgo más de más infecciones. Esta es una de las normativas del MSP, el control de infecciones también y obviamente el lavado de manos. ¿Qué pasamos entonces? El riesgo también va a poder llevar a que nosotros tengamos también un riesgo de infectarnos, ¿no es cierto?
disminuimos la capacidad laboral, aumentamos la estancia de ese paciente hospitalizado y sobre todo el riesgo que tenemos con ese paciente hospitalizado, que normalmente él pudo estar 8 días de hospitalización, solventar su problema y terminan estando más de 6 meses a un año por infecciones intrahospitalarias, sobre todo por enterobacterias productoras de carbapenemasas que pueden llevar a un riesgo e incluso no solamente el aumento del tiempo de estancia, sino puede causar la muerte de ese paciente. Entonces, nosotros con el aislamiento vamos también a tratar de romper esa cadena de infecciones. ¿Cómo podemos romper esa cadena de infecciones? Obviamente conociendo la cantidad del inóculo, de ese patógeno, ¿cierto? La virulencia, la ruta de transmisión, si es por una vía aérea, respiratoria, las puertas de entrada de esa infección y el huésped susceptible, ¿no es cierto? ¿Cómo cortamos la cadena? Aplicando las precauciones estándar, lo que hemos dicho, el lavado de manos a través de las barreras físicas, como es la mascarilla, guantes, delantal, las gafas, gorros, etc. Y a través de barreras especiales, las distancias máximas y agrupación de pacientes. Recuerden que ahora estamos viviendo una nueva normalidad y hablamos del distanciamiento social, que debemos estar a una distancia de 2 o más metros para poder disminuir ese riesgo que tenemos ahora con el SARS-CoV-2 que se transmite por vía respiratoria, ¿no es cierto? El corte de la cadena obviamente va a ser a través de las barreras físicas y las barreras especiales, como habíamos mencionado. Los tipos de aislamiento, el de la vía aérea, por gotitas, por contacto y el protector. Las precauciones para transmisión por vía aérea. Entonces, esta se da por partículas de diámetro inferior o igual a 5 micras de diámetro, ¿no es cierto? Los microorganismos se pueden dispersar a través de corrientes de aire, pudiendo ser inhalados por el huésped susceptible dentro de la misma habitación. Se requiere, por tanto, una manipulación especial de ese aire y del sistema de ventilación. Bien, para evitar este riesgo y generar este aislamiento de vía aérea, nosotros en lo posible debemos utilizar o ubicar a ese paciente en una habitación individual. Cuando no hay esa disponibilidad en estos momentos mismos que nos encontramos, nosotros hay una demanda de pacientes con problemas respiratorios, lo que debemos hacer es el famoso aislamiento de corte, que no es más que agrupar a los pacientes de acuerdo a la patología y al mecanismo de infección o de que genera esa patología para nosotros poder aislar en una habitación. Lo ideal sería tener un cuarto individual por pacientes y eso es muy difícil en nuestro medio. Las características físicas de este aislamiento: salas con aire a presión negativa o salida de aire forzada, puertas de habitación siempre cerrada, un recambio de flujo de aire de 6 a 12 veces por hora, la salida de aire directa al exterior o recirculación solo luego de pasar por filtros especiales como los EPA. Es importante que cuando nosotros debemos utilizar en este tipo de aislamiento la mascarilla N95, es decir, que filtre el 95%, evita el paso de estas partículas menores de 5 micras. Es importante también recalcar que personal de salud que no haya sido inmunizado contra rubiola o herpes, se debería realmente, ellos no debían entrar en contacto con este tipo de pacientes, ¿no es cierto? El transporte de estos pacientes es lo más limitado. Para esto debe haber una coordinación previa con los ayuda diagnóstica, como es en el caso de rayos X, coordinar los horarios. Estos deben ser llevados en los horarios de menor demanda para poder ser realizados tomografías, etc. Las mascarillas es importante cuando se use, estas deben cubrir las 2/3 partes de la nariz, el mentón. El armazón metálico debe adosarse al dorso de la nariz. Cuando se moja la mascarilla deja de ser útil y se debe cambiar. La vida útil de una mascarilla usada continuamente es de 2 a 6 horas. No dejar la mascarilla en el cuello porque eso genera una contaminación. Bien, es interesante los recambios de aire según las condiciones de ventilación natural. Se dice que una ventana abierta completamente más la puerta de la habitación genera un recambio de aire de 47 recambios de aire por hora. En el caso de
ventana abierta al 100% con la puerta cerrada produce 4.8 recambios de aire y una ventana abierta al 50% y y la puerta abierta genera un recambio de aire de 28 recambios de aire por hora. En esta diapositiva es un resumen de lo que hemos dicho, la habitación individual con presión negativa, 6 recambios de aire. Nosotros no disponemos de presión negativa y nuestra presión negativa prácticamente es cerrar la habitación y abrir la ventana que haya un flujo de aire. La protección respiratoria, la NN25, el lavado de manos que es fundamental, las visitas restringidas y el transporte limitado. Cuando yo movilizo este tipo de pacientes, este paciente debe siempre llevar una mascarilla quirúrgica, igual el personal que lo moviliza también debe estar cubierto con una mascarilla. Esta es la cartola que utiliza el MSP, son universales para nosotros, los pacientes que están con esta patología y se encuentran en aislamiento, en la puerta de la habitación de ellos van a encontrar estas cartolas y esto nos indica que ese paciente está con un aislamiento respiratorio. Las patologías que requieren este aislamiento, habíamos hablado del herpes zóster, la rubiola, tuberculosis pulmonar, varicela, el SARS y obviamente ahorita el COVID. ¿Por qué el COVID-2? Porque el momento que usted puede hacer procedimientos pueden generar aerosoles y por tanto es necesario utilizar la mascarilla N95. Se debe hacer un checklist de ese equipo, ¿no es cierto? La protección facial, los guantes, mascarilla quirúrgica, mascarilla N95, las batas descartables de mangas largas, solución para manos a base de alcohol, jabón común líquido para manos, las toallas de papel, detergente, bolsas plásticas grandes. Siempre debe haber también unos 2 tachos en cada habitación para que poner los contaminados, ¿no es cierto? Siempre deben estar ubicados con fundas rojas. El aislamiento por contacto, se utiliza en pacientes que tenemos una alta sospecha que son infectados por partículas que tienen mayores a 5 micras, es decir, se sedimenta por gravedad y tiene un radio de acción no más de 1 metro, que pueden ser generados por el paciente cuando este tos, estornuda o habla durante los procedimientos específicos, ¿no es cierto? La ubicación del paciente igual debemos, lo posible, utilizar una habitación individual priorizando al paciente que tenga una tos excesiva. Pero si no tengo esa habitación, igual puedo hacer un aislamiento de corte con el distanciamiento necesario entre cama y cama para poder tener el control. Las características físicas del aislamiento no requiere un manejo especial del aire y la ventilación, no es estrictamente necesario mantener la puerta cerrada en estos casos, puede instalarse puede haber esa separación de corte a través de una cortina. Las barreras utilizadas, como habíamos hablado, es la mascarilla, estar a una distancia menos de, digamos, de 1 metro. Todo este equipo de protección debe ser descartado dentro de la habitación del paciente. El transporte, igual minimizar el transporte, si puedo al máximo evitar que se movilice ese paciente, lo debo hacer. Y si es necesario, estrictamente necesario, debemos realizarlos en los horarios de menor demanda de ese servicio a donde yo necesito ese apoyo. ¿Cuáles son las enfermedades? Tenemos la influenza, la parotiditis, neumonía, la Bordetella pertussis, el adenovirus, hantavirus, etc. Esta es cartola, es una cartola de color verde, a donde me indica los pasos, ¿no? El lavado de manos, la mascarilla quirúrgica, la visita restringida, una habitación individual de ser posible y limitada la movilización de ese paciente. Como tercer tipo de aislamiento tenemos el aislamiento de contacto, ¿no es cierto? Este sistema evita la contaminación de infección a través de 2 mecanismos. Puede ser por contacto directo o contacto indirecto. El contacto directo es piel a piel y el contacto indirecto es piel, objeto, piel. Y en las precauciones para la transmisión, usarlas en los pacientes en los que se haya comprobado una infección por patógenos. Generalmente estos más voy a ver en este tipo de aislamiento, yo voy a utilizar en pacientes sobre todo que tenemos por enterobacterias productoras por carbapenemasa. Es decir, por contacto directo, mano o piel a piel, ocurre cuando actividades que requiere tocar al paciente. También que el entorno del paciente, donde, por ejemplo, la unidad del paciente, la cama,
el velador y todas esas cosas, este va a haber contaminación y si vamos y tocamos y luego pasamos, podemos tocar al paciente, podemos nosotros hacer una infección cruzada. Es importante que el profesional médico, enfermería, etcétera, el profesional de salud, debe, cada vez que utilice un equipo, por ejemplo, si está utilizando un estetoscopio, si yo atiendo al paciente A, ausculto a ese paciente A, yo debo primerito limpiarme las manos con alcohol gel, luego de la atención, obviamente, las manos con alcohol gel, dejar que actúe de 20 a 40 segundos. Debo limpiar el diafragma de ese estetoscopio. Lo ideal es tener individual lo que yo necesito para ese paciente, es decir, un tensiómetro, etcétera, para poder yo tratarle a ese paciente, auscultar, etcétera. La ubicación del paciente, obviamente, tratamos de que ese paciente con una enterobacteria productora de carbapenemasa, un EPC, debería estar en una habitación individual. A veces logramos eso, a veces no lo logramos, a veces hay un número importante de pacientes, por lo tanto ese paciente tenemos que hacer un aislamiento de corte, ¿no es cierto? Es importante aquí recalcar que para yo hacer el aislamiento de corte en infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas, no me importa el nombre de la bacteria, pero sí me importa el mecanismo de resistencia. Es decir, yo puedo poner una Klebsiella, un Acinetobacter, pero que sean productores de carbapenemasa. No puedo yo ponerle a un paciente que sea un productor de carbapenemasa con una BLE. Entonces, es importante conocer bien el mecanismo de resistencia de esa bacteria para yo poder generar el aislamiento, ¿no es cierto? Las características físicas del aislamiento, obviamente, es la limpieza, la descontaminación del equipo utilizando al paciente. Debo utilizar, por ejemplo, para la unidad del paciente, nosotros utilizamos en el Vicente Corral, es el VIRCO lo que se utiliza. Y en el caso de los otros equipos, podemos nosotros utilizar el alcohol al 70%. El aseo concurrente, obviamente, de las superficies al final del día. Las barreras, el uso de guantes para tocar la piel intacta, el objeto, es decir, debo utilizar todas esas partes. También es importante el hecho de que yo utilice un guante y si no, eso no me reemplaza al lavado de manos. Eso debemos tener muy claro todo el equipo de salud, que antes de yo utilizar el guante debo lavarme las manos, ¿sí? Entonces, por ende, siempre tener presente, utiliza el lavado de manos antes de un procedimiento y después de realizarlo ese procedimiento. El uso de la bata si es inminentemente el contacto del paciente, el transporte, evitar igual el transporte en lo posible, si lo hace debe ser con medidas de protección para evitar otros ambientes de pacientes para llevar. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes con EPC, hay la coordinación, yo mismo lo he hecho con otras instituciones, indicamos que hay un paciente con EPC, pero que necesita hacerse una resonancia, etcétera. Entonces, es responsabilidad de nosotros como epidemiología contactarnos a dónde va a hacerse ese procedimiento para que tengan las medidas y se haga la descontaminación adecuada y evitar el riesgo de diseminación de esas infecciones. Esto es en esta diapositiva es importante anotar que el paciente debe tener todo individual, ¿no es cierto? También en este tipo de aislamientos es importante que el personal de enfermería debe ser exclusivo para la atención de estos pacientes. Yo no puedo, es decir, una enfermera no puede atender a un paciente que tiene PC y ir a ver a otro paciente. Se trata de priorizar en la medida de lo posible que esos pacientes tengan equipos de salud exclusivos o sea, por turnos, obviamente, para que puedan ser atendidos. Esta es la cartola de aislamiento a donde me está diciendo higiene de manos, el uso de guantes, del material clínico, es decir, del estetoscopio, todo debe ser individual. Las visitas deben ser restringidas al máximo, limitar el transporte de estos pacientes y cuando, por ejemplo, si este paciente necesita una intervención, igual se coordina con el equipo de quirófano para que se tengan las medidas de prevención ahí en el área de quirófano. Se hace la descontaminación inmediata de la movilización del paciente cuando obviamente a través del ascensor. Esas son las medidas que nosotros tenemos con lo que es
los tipos de aislamiento. También tenemos los aislamientos protectores. ¿Cuál es el aislamiento protector? Es el yo protegerle a ese paciente que tiene alguna, como es el caso de pacientes que tienen grandes quemaduras, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen trasplantes de médula, etcétera. En ellos debo proteger al máximo para evitar que ellos se sobreinfecten o se contaminen. Bien, esta es mi presentación. Bueno, mi doc, muchísimas gracias, mi doc Lida, por su excelente presentación. Bueno, ahora vamos a dar paso a algunas preguntas para el público que sean relacionados al tema. Recordamos amablemente que las mismas se deben canalizar a través del chat de la plataforma, más que nada a nivel de la sección de panelistas. Mi doc Lida, tenemos una pregunta del doctor Alvarado. Él nos indica ¿a cuántos metros viaja el virus SARS-CoV-2 en el aerosol? Y si se le puede, por favor, compartir la bibliografía, dice que no se ha colocado tampoco en la presentación, si se podría compartir posteriormente. Sí, con mucho gusto. Bueno, recuerde que este rato hay mucha bibliografía sobre el SARS-CoV-2. Justamente estaba leyendo antes de esta presentación. Es un trabajo de Inglaterra en la que nos dice, por ejemplo, el momento que usted está conversando, de pocos minutos al conversar usted, puede generar la liberación de 20 partículas del virus. Si usted tose o estornuda, usted genera o puede despedir alrededor de 200 millones de partículas del virus. Y es por eso que se está incluso pensando, se está generando conversar sobre la nueva definición de caso que tenemos ahora, dada la alta transmisibilidad, ¿no es cierto? El virus puede llegar a una distancia de 1,5 metros a 2 metros. Por eso es que ahorita en el distanciamiento social hablamos de que debería estar a una distancia de 2 metros a 4 metros. El uso de la mascarilla es fundamental en este caso porque la mascarilla quirúrgica o independiente, la barrera que pongamos nosotros ahí, esto va a disminuir el riesgo de diseminación de estas partículas de virus. Ya, mi doctora, muchas gracias. Tengo esta pregunta nada más. No, bueno, solo es de esta pregunta. Creo que no tenemos más preguntas, mi doc. Solo el agradecimiento de todos los asistentes. Y agradecerle también a usted mucho, mi doc, por su excelente presentación en esta noche. Muchas gracias, mi doc Lida. Gracias, mi doctor. Bueno, ahora continuamos y vamos con la siguiente presentación. En esta ocasión tenemos ya la presentación del doctor Guillermo López, médico anestesiólogo con una subespecialidad en el tratamiento del dolor y anestesiología cardíaca en el Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, en España. También un fellow en anestesiología cardíaca y cuidado intensivo en la University College of London Hospital en Londres. Él trabaja actualmente como profesor de posgrado en la Cátedra de Anestesiología Cardíaca de la Universidad de Cuenca, es tutor de posgrado de Anestesiología de la Universidad de Cuenca y es director de la Unidad del Dolor AMEDS en el Hospital Universitario del Río. Doctor Guillermo, muchas gracias por su asistencia y su presentación. El doctor nos presentará en esta ocasión anestesiología y COVID. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, ¿cómo están con todos? Muchísimas gracias por la invitación. Felicitarle a la doctora Zamora, una excelente presentación y muy clara y concisa. Yo les voy a hablar un poquito de los tipos de protecciones que se están utilizando en el entorno quirúrgico, hospitalario, cuándo usarlo, cómo determinar, qué tipo de protecciones se deben utilizar. No sé si me ayudan.
No sé si se está compartiendo la pantalla. Está empezando, doctor, sí, se está empezando a compartir. Tenemos la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, para empezar quisiera recapitular un poquito la historia de esta enfermedad que nos está acompañando ya desde diciembre del 2019, ¿no? En diciembre del 2019 surge esta nueva epidemia que inicia en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Ya para el 7 de enero del 2020 de este año se determina cuál es el agente infeccioso y se lo asocia a la familia de los coronavirus. Para el 11 de marzo de este mismo año, la Organización Mundial de la Salud ya declara una pandemia, la enfermedad causada por el COVID-19, como se lo conoce. Existen lamentablemente 8.629.000 casos reportados a nivel mundial, 457.000 muertes y 54.000 pacientes en estado crítico a nivel mundial. ¿Cuál es nuestra situación en nuestro país? Pues estas son informaciones del día de ayer. Hasta el día de ayer teníamos 49.000 casos confirmados, 4.000 fallecidos, 67.000 casos descartados. A nivel de nuestra provincia, pues llevamos 1.300 casos confirmados, 1.100 prácticamente se encuentran en la ciudad de Cuenca o en el cantón Cuenca. A nivel país se ha hecho los semáforos con los que ya todos estamos familiarizados hoy en día. Vemos que hay todavía provincias en rojo, algunas muy pocas en verde y la gran mayoría en amarillo. Nuestra situación en la provincia de La Suay es que nos encontramos prácticamente en toda la provincia en semáforo amarillo, con excepción del cantón Ponce Enríquez que se encuentra todavía en semáforo rojo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos todos que desde hace algún tiempo atrás nos encontramos en una fase de transmisión comunitaria. Ahora, esto, ¿qué significa de cara a estar en contacto con pacientes o a tratar pacientes o qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pues primero hay que saber identificar qué pacientes son sospechosos. Previo a que nos encontremos en una fase de transmisión comunitaria, pues era muy importante conocer si existía un antecedente de viaje, ¿no? Algún foco epidemiológico. Hoy en día esta pregunta ya no tiene tanto sentido, puesto que prácticamente todos los pacientes son sospechosos al estar en una fase de transmisión comunitaria. Lo que sí hay que saber es que la fiebre, la tos seca y la fatiga o la mialgia son los síntomas que en su mayoría acompañan a esta enfermedad. Se han descrito otros como son la anosmia, como son la falta de gusto también. Pero los tres que más caracterizan a la enfermedad son estos de aquí. Entonces siempre es bueno indagar al paciente sobre esta sintomatología. ¿Qué precauciones deberíamos tener nosotros como médicos y como personal de salud en sí? No solo los médicos, porque no solo los médicos nos encontramos expuestos ante estos pacientes. Primero hay que conocer que la ruta primaria de enfermedad es la inhalación de aerosoles. Otros mecanismos, pues ya hemos visto mucha información. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, en ocasiones te dice que por la transmisión a través de superficies, luego te dice que no, pero lo que está claro es que la ruta primaria es la inhalación de aerosoles. ¿Qué precauciones deberíamos tener como personal de salud? Pues deberemos tener un entrenamiento excepcional en el uso de los equipos de protección personal, tanto en la puesta como en la retirada. El personal sanitario debería contar siempre con los mecanismos de protección adecuados y ya obviamente repartidos a nivel internacional. Las prevenciones primarias que la doctora Zamora ha hecho un hincapié excelente, pues el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, un manejo adecuado de los desechos de los pacientes contaminados y sobre todo también desinfectar las áreas y superficies.
cómo se estuvieron manejando otros países y también cómo lo hemos tratado de hacer nosotros de acá, aunque los recursos son obviamente distintos. En otros países lo que se hizo es tener hospitales que se encargaban exclusivamente de pacientes COVID. Es decir, si a ese tipo de pacientes, si a ese tipo de hospitales llegaba algún paciente con una fractura y no había sospecha de que el paciente tenga COVID o se les tenía una prueba negativa para COVID, pues ese paciente era transferido a otro centro de salud que se encargaba de estos pacientes. Aquí, pues lo hemos manejado un poquito diferente, se han suspendido los procedimientos electivos y esto es algo que se ha hecho no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Se están atendiendo prácticamente solo las emergencias o pacientes, por ejemplo, que tienen un procedimiento no diferible, como son aquellos pacientes oncológicos. Se tiene que disminuir al mínimo el personal circulante, no solo personal sanitario circulante, sino obviamente el número de personas que acuden a los distintos servicios que pueden prestar un hospital. Mantener una separación mínima de 2 metros entre la población que se encuentra dentro del hospital, marcar bien las zonas del hospital, las zonas de alto tránsito sobre todo, marcar cuáles son las distancias para que las personas puedan mantener esta distancia de seguridad apropiados y obviamente mantener un adecuado lavado de manos tanto al ingreso como a la salida de cualquier área que pueda ser considerada como contagiosa, inclusive antes y después de salir del hospital, ¿verdad? De cara a una consulta externa, ¿cómo se están manejando? ¿Qué nos dicen los protocolos que he podido revisar? Pues bueno, lo que dicen es que se debería utilizar un material de protección básico, ¿sí? El paciente debería ingresar absolutamente solo a la consulta. Se recomienda que fuera de la consulta externa se encuentre una persona que debería estar tomando temperatura a los pacientes. Si aquellos pacientes presentan una temperatura mayor a 37,3, estos pacientes deberían ser referidos a un control infeccioso y sobre todo indagar si es que existe la posibilidad de que el paciente se encuentre infectado. Todo caso sospechoso debería ser reportado en los distintos hospitales, pues a los centros de control de enfermedad o a los centros de epidemiología del hospital, de acuerdo a cómo estén organizados los hospitales. Y al final de la consulta se debe hacer una desinfección absoluta de la misma. Obviamente, aquel paciente que ingresa a la consulta externa, por la razón que entre, tiene que ser investigado por los signos y síntomas característicos de esta enfermedad, hacer una historia clínica epidemiológica muy completa, identificar los signos de alarma de los que ya hemos hablado. Se sugiere que estos pacientes también deberían tener imágenes complementarias como son radiografía o tomografía en caso de una sospecha mayor, hacer una analítica completa y se recomienda también obviamente hacer test de anticuerpos o PCR. De esta forma, nosotros vamos a poder clasificar a los pacientes en 3 grandes grupos, ¿sí? Que voy a explicar un poquito más adelante. De acuerdo a eso, pues podemos tomar ciertas precauciones ante ellos. Los pacientes clase 1 son aquellos pacientes que tienen una PCR negativa, que no tienen síntomas, que no tienen hallazgos ni radiológicos ni analíticos. Para este tipo de pacientes lo que se está recomendando es utilizar una protección grado 1, es decir, utilizar un gorro descartable, una bata desechable en lo posible estéril, guantes desechables, gafas de protección y una mascarilla quirúrgica. Aquellos pacientes clase 2 son aquellos pacientes que tienen un PCR negativo, pero que tienen síntomas o tienen hallazgos radiológicos o analíticos que pueden sugerirnos que esté cursando con la enfermedad. En este tipo de pacientes se recomienda una protección grado 2, es decir, utilizar un gorro desechable, una bata estéril desechable, guantes estériles desechables, gafas de protección, mascarilla quirúrgica y médica N95 y cobertor de zapatos descartables. Aquellos pacientes clase 3 son aquellos pacientes que llegan a un hospital y requieren una cirugía o una atención emergente y no ha dado tiempo suficiente para realizar un screening de COVID. Son aquellos pacientes que tienen una sospecha firme o una confirmación de caso y que también requieren alguna cirugía o atención y que no pueden ser transferidos a un hospital o a una unidad que se encargue del tratamiento de este tipo de pacientes.
En este tipo de casos, lo que se recomienda es una protección total, es decir, utilizar el gorro desechable, el traje de protección individual, la bata descartable que sea impermeable y estéril, los guantes desechables que se tienen que utilizar en 2 capas, las gafas de protección, la mascarilla N95 y se recomienda el uso de cobertor de cráneo a presión positiva, que yo aquí sinceramente no lo he visto, no sé si se lo comercializa, pero es una especie de casco que va conectado a un filtro EPA, que lo que hace es tomar aire desde el exterior, filtra ese aire y le mete a presión positiva dentro del casco para justamente evitar que cualquier partícula ingrese. Y obviamente también tener un cobertor de zapatos descartables estériles. Esto es una especie de flujograma en cuanto a lo que se refiere al manejo de pacientes quirúrgicos. Si el paciente es un paciente clase 1, pues lo que vamos a hacer es, si estamos en un hospital que se dedica a pacientes que no son COVID, pues obviamente vamos a operarlo o lo vamos a atender. Si es un paciente clase 2, y se va a someter a un procedimiento electivo, se debería consultar con un grupo de expertos. Si el paciente es excluido, puede ser atendido. Si es sospechoso o es un caso confirmado, se debería suspender la cirugía o la atención o transferirlo en caso de que no se pueda esperar a un hospital designado para estos pacientes. Aquellos pacientes clase 2 que necesitan emergencia, por ejemplo, una cesárea, se debería realizar estos procedimientos en quirófanos que se encuentren con presión negativa y con medidas de seguridad dentro del quirófano, y aquellos pacientes clase 3, es decir, con casos sospechados, confirmados, si es una cirugía electiva o un procedimiento electivo, se debería suspender o transferir a un centro que se dedique a esta clase de pacientes, o si es un caso emergente, pues hay que seguir con todas las medidas de seguridad. Lo primordial es tratar de evitar justamente esta infección cruzada. Y para esto se utilizó mucho en la República China los 7 criterios de diagnóstico, es decir, hacer una historia epidemiológica muy concisa del paciente, ver más o menos cómo está el número de casos en las zonas, a mayor caso, mayor posibilidad de contagio, si existe fiebre, si existen síntomas respiratorios, revisar cómo están esas analíticas, realizar pruebas serológicas de anticuerpos o PCR. Si es una emergencia o es un paciente al que no conocemos y tenemos que dar atención, pues se lo va a considerar como caso positivo y vamos a tener que tomar todas las medidas de seguridad, y se recomienda que previo a cualquier procedimiento se realice un screening de todos estos pacientes. En cuanto a los flujos dentro del hospital, estos pacientes deberían utilizar patrones de ingresos y movimientos muy claros, señalizados y socializados entre todos el personal sanitario y no sanitario que trabaja en la institución. Determinar unidades o sitios de aislamiento, de preferencia tienen que tener una presión negativa o una ventilación natural adecuada, como bien lo ha dicho la doctora Zamora. En cuanto a procedimientos ya en sí, tenemos que tener mucho cuidado si el paciente se encuentra utilizando, por ejemplo, oxígeno alto flujo, pues esto puede hacer que se liberen esporas y nos veamos con mayor posibilidad de contagio. Hay que tratar de separar siempre los casos sospechosos de los confirmados. Mientras no sea un confirmado, no debería estar en la misma área. La disponibilidad de los equipos de protección debe ser para todo el mundo, sobre todo en las áreas de casos confirmados, y siempre debería estar encargado un mismo personal de salud de estar controlando y vigilando este tipo de pacientes. En cuanto a la toma de muestra al personal, pues aquí existen diferentes protocolos. Obviamente, los países con mayores medios económicos, por ejemplo, los países europeos, están con protocolos de realizar PCRs o anticuerpos prácticamente una vez a la semana al personal de riesgo. Esto es algo que pues obviamente se tiene que ir adaptando a cada realidad de cada país, y mientras exista un cuidado de la gente, pues los casos y los contagios van a ser menores, ¿no? Dentro del quirófano, pues las cosas son un poquito diferentes. Lo que se recomienda es utilizar usos de circuito de anestesia cerrados, cambio de filtros anestésicos cada 3 o 4 horas. Existe mucha discrepancia en cuanto al uso de una máquina de anestesia
exclusiva para pacientes de COVID. Si se utilizan los filtros adecuadamente, se los hace el cambio adecuadamente, pues en teoría no debería existir complicaciones al tener una máquina exclusiva, y no se ve necesario, pero sí hay ciertos hospitales que están utilizando máquinas exclusivas para este tipo de pacientes, ¿no? Todo el material quirúrgico y farmacológico se debería encontrar dentro de los quirófanos para de esta forma evitar en todo lo posible el movimiento de personal que entra y sale del quirófano, es decir, deberíamos contar con todo el material dentro. Deberíamos tener el mínimo personal indispensable para poder manejar ese quirófano en condiciones, ya que a menor cantidad de personas expuestas, menor también posibilidad de contagio. Y lo que se recomienda más bien es tener una persona externa fuera del quirófano, que sería el encargado un poco de hacer el tipo de mensajería, es decir, si falta algún tipo de material, pues sería la persona que iría a buscar el material o llevaría muestras, es decir, sería una persona que no estaría dentro del quirófano, pero que estaría disponible para trabajar con la gente que se encuentra dentro. Los quirófanos, en lo posible, al igual que las habitaciones, deben tener presión negativa. Lamentablemente aquí no contamos con quirófanos que tengan presión negativa. Si existen quirófanos con aire acondicionado, lo que se recomienda es que estos aire acondicionados se encuentren apagados, y la señalización debe ser muy clara dentro del quirófano, tener patrones de movimiento para tratar de evitar contagios cruzados, tener lugares sucios y limpios para poder realizarnos tanto la puesta de los equipos de protección personal como obviamente la retirada de los mismos. En cuanto a la recuperación ya de estos pacientes cuando pasan por un procedimiento quirúrgico y están pasando el procedimiento en sí, lo que se recomienda es que si el paciente es positivo, la recuperación se haga dentro del quirófano. Es decir, el paciente debería ser extubado, si es un paciente que puede ser extubado en quirófano con todas las medidas de protección, y se lo debería mantener en quirófano el tiempo de recuperación. ¿Para qué? Para que pase directamente de la zona de quirófano a su habitación personal. El traslado de estos pacientes debería ser hecho por gente que tenga experticia en el manejo de equipos de protección personal. Se recomienda también utilizar ascensores especiales y vías de movilización especial, y la desinfección de la ruta. Aquí hay mucha controversia, hay protocolos que dicen que sí, hay protocolos que dicen que no. En realidad, yo lo que les puedo decir, en el José Carrasco Arteaga lo que estamos haciendo es la ruta del paciente, tanto de ida como cualquier movimiento que haga, ¿no? El paciente, lo que se recomienda también es que haga uso de una N95, y en el caso de a cuidados intensivos, pues el paciente debería estar trasladado en la cama ya de cuidados intensivos para estar evitando los movimientos, y debería ser trasladado por medio de personal capacitado y con un ambú en lo posible que sea descartable. En el paciente clase 2, es decir, aquel paciente que no tiene un PCR positivo, pero que tiene síntomas o hallazgos analíticos o radiográficos compatibles con un coronavirus, pues se recomienda utilizar las mismas medidas, ¿sí? Por ejemplo, protocolos de paradas cardiorrespiratorias dentro del hospital. Aquí existe un consenso en cuanto a en la Sociedad de Reanimación Europea. Las maniobras no van a variar, siguen siendo las mismas. Lo que ellos proponen es crear un grupo que se encargue exclusivamente de paradas cardiorrespiratorias dentro del hospital, en las que van a existir 4 personas fijas y una quinta en reserva. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que la persona pueda contagiarse, pueda estar en aislamiento. Entonces ellos sugieren tener una quinta persona en reserva, que este grupo esté realizando continuamente, más que capacitaciones, simulacros, porque obviamente a mayor simulacros, menor posibilidades de cometer errores ya en un escenario de vida real. Y se recomienda también que una parada cardiorrespiratoria en un paciente COVID sospechoso o COVID positivo tenga un código de llamada única, es decir, ante este código de llamada, el grupo de parada cardiorrespiratoria COVID sería el que atendería el caso. Es imperativo que todo el grupo utilice equipos de protección personal.
Y lo que se suele hacer es que mientras, por ejemplo, el grupo se va poniendo el equipo de protección personal, una persona se puede poner un equipo de protección clase 2 y empezar con las maniobras de compresiones, dejando completamente aislada la vía aérea hasta que llegue alguien que se encuentre con un equipo de protección completa. La vía aérea tendría que ser manejada por la persona que más experticia tenga dentro del grupo en el manejo de la vía aérea, y a partir de ahí básicamente se siguen las mismas recomendaciones de cualquier parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son los puntos claves básicos en una parada cardiorrespiratoria de un paciente COVID positivo? Es evitar el boca a boca, no utilizar una ventilación balón-máscara, pues todos los pacientes también son sospechosos, y al utilizar el balón-máscara, pues vamos a hacer que se liberen esporas al ambiente. No se debería iniciar nunca una maniobra sin protección. Lamentablemente va a primar la seguridad de nosotros antes que la del paciente. Evitar siempre la vía aérea si no estamos con la protección completa, y evitar justamente contaminarnos también al retirarnos nuestro equipo de protección personal. Como les dije, mientras más simulaciones se haga, menos complicaciones y menos problemas va a tener el equipo cuando se enfrente a un caso en la vida real. Este es el enemigo común al que nos estamos enfrentando hoy en día. Ya lo decía Hipócrates hace muchísimos años: para conocer la salud y la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en el que vive, e investigar al mismo tiempo las causas que perturbaron ese equilibrio entre el hombre y ese medio ambiente. Tendríamos que empezar a preguntarnos nosotros como humanidad qué hemos hecho para perturbar tal vez este equilibrio que tenemos entre nosotros y el medio ambiente, para empezar a estar pasando por estas enfermedades que nos aquejan a día de hoy. Estoy seguro que de esto vamos a salir todos juntos con un trabajo colaborativo, y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al doctor Guillermo López. Muchas gracias por su excelente presentación en cuanto a las medidas de protección, el manejo de anestesia en COVID y COVID en el área de quirófano. Excelente presentación. Muchas gracias, doctor López. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Les invitamos igualmente a todo el público, si tiene preguntas a realizar. Tenemos todavía unos pocos minutos para poder zafar de dudas todas las personas que tengan alguna pregunta. Una pregunta, doctor López, que tenemos de parte de la doctora Fiallos. Dice: buenas noches, muchas gracias por la presentación. ¿Me puede ayudar con una inquietud? Se había mencionado que en la consulta, cuando llegue un paciente con temperatura mayor a 37.3 grados, ¿estamos hablando de temperatura bucal o temperatura axilar? Es una pregunta que realiza. En realidad el protocolo en el que se está basando esto es el protocolo, no están midiendo temperatura bucal. Recordemos que tenemos que abrirle la boca al paciente, tendríamos que estar descontaminando. Lo que están haciendo es temperatura con estos sensores láser, ¿no? Entonces, es la temperatura de la que hablan. No habla el protocolo sobre tener contacto directo con la vía aérea del paciente, ¿no? Sería más bien un riesgo, y lo que hacen es tomar una temperatura cutánea y tratando justamente de evitar al máximo el contacto. De todas formas, esto no es tan rígido así. No es que es 37.3 y se va, sino es 37.3, se le deja al paciente un momento y se le vuelve a tomar la temperatura. Si vuelve a repetir, pues en ese caso sí se le recomienda al paciente dirigirse a un área que se encargue de esto, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más también. Dice: buenas noches, a los pacientes que requieren una cirugía de emergencia y no tenemos pruebas o no son sospechosos o asintomáticos, ¿qué medidas de protección deberíamos tomar? Bueno, como les dije, aquel paciente que no tiene, imaginemos que nos encontramos en un hospital y un paciente politraumatizado. Vamos a poner el caso: una persona que ha llegado acuchillado, ¿sí? No nos da tiempo a hacerle una analítica, no nos da tiempo a hacerle una radiografía, no nos da tiempo muchas veces ni a preguntarle. Todo paciente que ingrese para un procedimiento de emergencia debería ser considerado paciente positivo, es decir, deberíamos tomar todas las medidas de precaución ante ese paciente.
Es decir, utilizar todas las medidas de protección personal, no la bata, el equipo de protección personal, las gafas, la mascarilla N95, es decir, se tomaría como si fuera un caso positivo. Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué se hace en caso de un paramédico en la calle? No tiene equipo completo y tiene un paciente con paro cardiorrespiratorio. En el tiempo que estamos, que todos tienen posible COVID, ¿entramos a ayudar o no entramos a realizar el manejo del paciente? Tiene las líneas de protección, ¿no? Justamente es una pregunta que se ha hecho, se ha debatido mucho, ¿no? Porque incluso hasta éticamente se podría discutir esa pregunta. A día de hoy, si no tiene equipos de protección personal, pues no debería hacer absolutamente nada. Ya, doctor, muchísimas gracias. Creo que esa es la última pregunta que tenemos. No, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo López. Muchas gracias, mi doctora Lida Zamora, por su presentación. Muchas gracias. Agradecemos asimismo a todo el público que ha estado presente, igualmente sus inquietudes. Si tenemos más inquietudes que se puedan presentar más adelante, pueden ser canalizadas sus opiniones a través de las redes sociales, donde se podrán realizar las respuestas por nuestros panelistas. De esta manera, invitar a toda nuestra audiencia que estén atentos a los nuevos eventos que se encuentran en planificación en el primer webinar científico del área de la salud, cómo me cuido a mí mismo. Recordamos que esta y otras presentaciones estarán compartidas en el Google Drive del Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor López. Igualmente a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron y por las preguntas. Muchas gracias por todo. Doctor Guillermo, hay una última pregunta que acaba de ingresar este momento. Dice, si se tiene un BBM unidireccional, ¿se puede utilizar? BBM, si me describe el BBM, ventilación. Dice B grande, M, unidireccional. Nos pregunta Hugo Flores. Será bolsa de balón, una mascarilla ambú. Yo creería que sí, lo que están recomendando es que todos este tipo de ambú sean descartables, ¿no? En su defecto aquí, yo no he visto, por lo menos nosotros en el hospital no contamos con ambús descartables, lo que se hace es, se reesteriliza o se les pone filtros EPA tanto al contacto con el paciente, el que está en contacto con el tubo, como un filtro EPA en la parte posterior, ¿no? En la parte que sale ya del ambú. No sé si con eso he respondido su pregunta, tal vez. Sí, sí, es clara, me parece clara también. No sé si tenemos más preguntas por la parte suya, Malu, tal vez. No, No le encuentro más preguntas. no, esa sería la última pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy gentiles, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.